lleve a pegarnos a Él. Amén. 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 Eso es lo que quiere Dios, especialmente. Los que temen a Jehová respetan y reverencian su nombre. Vayan conmigo al Salmo 111:9, que fue el versículo que cogimos con la lectura bíblica. Dice la palabra de Dios, Salmo 111, versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Amén. Así que el Dios es respetar su nombre, el nombre de Dios. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos el nombre de Dios. Mucha gente se pasa por ahí diciendo, ay Dios mío, todo el día. No, mira. Cuando tenemos que tener respeto hacia el nombre de Dios. Y para que tengan algo bien serio, el pueblo de Israel no usaba el nombre de Dios. Es más, que cada vez que tenía que escribir el nombre de Dios, cogía una pluma nueva. Y cuando escribía el nombre de Dios, aquella pluma se desechaba y no la usaba más. Fíjate el respeto que tenían con el nombre de Dios. Wow. Por eso es que lo que es las vocales, las consonantes que diga del nombre de Dios, que es lo único que tenía, fue puesto por Adonai. Ellos decían Adonai, que quiere decir Señor. Cada vez que leían el nombre, no decían el nombre, decían Señor. ¿Por qué? Y déjame decirle que la palabra Jehová es usando las consonantes con las vocales de Adonai. ¿Bien? Ahí es cuando hace entonces la palabra Jehová. ¿Bien? Pero era un respeto con ese nombre. Porque sí, grande y temible es su nombre. Vean conmigo San Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Qué es lo que nos manda Dios? San Mateo 6, 9. Que es la oración modelo. Dice, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Santificado sea tu nombre. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Es el tercer mandamiento de la ley de Dios. Fíjense lo que nos dice. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios hay que respetarlo, porque no tomarlo en vano. A veces estamos en una conversación secular y si mencionamos a Dios allí no, mi amor. Debemos tener respeto hacia el nombre de Dios. Dice la mensajera del Señor, el patriarca y el profeta, página 314. Este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola y descuidada. Como decir, Dios mío, sin considerar su tremendo significado. Wow. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexionar. Fíjense, cuando no reflexionamos el nombre de Dios. Ahí ponen ahora Salmo 111, versículo 19. Ahora, santo y temible es su nombre. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con reverencia y solemnidad. Wow. Tenemos que ser con reverencia y solemnidad. Y como les dije la vez pasada, a veces decimos, Dios está aquí.
Pero estamos haciendo las cosas como si Dios estuviera aquí. Nos estamos comportando como si Dios estuviera en este lugar. Porque Jesús dijo, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Así que si Jesús está aquí, ¿cómo nos estamos comportando delante de su presencia? A veces, como dije, estamos orando a Dios, teniendo una conversación con Él, y se paran, van al baño, caminan por ahí, sin tener respeto de lo que estamos orando. Cuando usted vaya orando con el Señor y usted estén orando ahí, usted párese firme y ore también. Tan fácil como eso. Eso demuestra el respeto por Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículos 58-60. Las plagas caerán sobre los que no temen el nombre de Dios. Fíjate, los que no temen el nombre de Dios van a recibir las plagas. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 28, versículos 58-60. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritos en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Fíjate, aquí está hablando los que, y especialmente para los que conocen su palabra. Los que conocen su palabra, que no están haciendo las cosas como Dios les manda. Para los que temen a Jehová, le adoran con humildad y en santidad. Le adoran en humildad y en santidad. La Biblia nos dice que debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Cuando venimos ante la presencia de Dios en el culto, debemos venir, ¿cómo debemos venir? Bien vestidos, para presentarnos delante de quien del Rey del Universo, no para hacer un vestido, una pasarela de modas, como pasa como muchas iglesias. ¿Cómo venimos a la iglesia vestidos para qué? Es más, que debemos decirle algo, lo que debemos usar para venir a adorar a Dios, debe estar ahí para eso. Simplemente. Para eso simplemente. Ahora, ¿qué música estamos usando también en la iglesia? También damos reverencia con la música que estemos usando. Si la música tiene un matiz mundano, está adorando al diablo, no está adorando a Dios. Así es tan fácil como eso. Ya le dije que la música debe moverte de aquí para arriba y moverte los pensamientos, no moverte la cueva tampoco. No de aquí para abajo. Debe moverte a acercarte más a Dios. Amén. Hacerse a la música. Debe ser música sagrada sin matices seculares y responder con un amén. Y esto es algo que ya se ha metido en la iglesia, en muchas iglesias. Cuando no le gusta la música que están teniendo, dicen amén. Y cuando le gusta mucho, aplauden. Yo me he dado cuenta de eso. Yo no aplaudo a nadie, aunque me guste y aunque no me guste. Claro. No. ¿Qué es eso? Sí, porque tú vas a muchas iglesias y cuando canta alguien que más o menos cantó y no le votan allá, dicen amén. Ahora, cuando le gusta algo que le movió el pensamiento, pues entonces ahí aplausos. Siempre, cada vez que hay un himno en la iglesia o alguien que cante, usted diga amén. Amén. Gloria a Dios.
Esa es la forma verdadera de adorar. Y ponen ahí muchas cosas de que también hay un versículo que dice que aplaudan a Dios, pero eso lo hacían fuera del templo. No lo hacían en el templo. Ese es el problema que tenemos. Que a veces no entendemos lo que hacía el pueblo de Israel afuera del templo y lo que hacía cuando iba a adorar a Dios. A veces cuando estaba fuera del templo, hacían una cosa, danzaban, hacían cosas afuera del templo, pero no lo hacían a Dios. También no se ponen a pensar qué instrumento tenían cuando iban a adorar a Dios, los que estaban en el templo. A veces afuera usaban todo el instrumento, pero los que se usaban en el templo era la trompeta y el arpa. La trompeta para llamar al pueblo que se reúne y el arpa para que te eleve tu espíritu, Dios. La conversación no debe ser trivial, mi hermano. A veces vamos a la iglesia y nos ponemos a conversar de todo. Aún nosotros los sábados, que supuestamente no debemos hablar nada que no sea de las cosas de Dios, a veces cuando nos vemos hablamos de todo, de negocio, de política, de todo. Del presidente malo. Sí, de todo. Mis hermanos, ¿tienes 6 días para hablar de eso? Y venir el sábado también a hablar de eso. Porque la abundancia del corazón abre la boca. El masticar el chicle. A veces venimos a la iglesia masticando el chicle como que somos chivos espirituales. Y que terminamos con el chicle y lo ponemos debajo del asiento. Ay, Dios. Hay gente así. ¿Cuántos chicles cuando yo he ido a buscar, hemos estado en la iglesia de No Mayo limpiando la iglesia, hemos estado en recoger los chicles que están debajo del asiento? Así que los silbidos y el aplauso no son para lo que es el templo de Dios. El alboroto está fuera del lugar en el culto. Está fuera del lugar. Debemos adorar a Dios. A veces decimos, no, es la cultura. Es la cultura que tiene, la cultura. Por ejemplo, los africanos tienen cultura diferente a otros. Ahora, yo quiero que ustedes me digan algo. ¿Dios tiene que adaptarse a mi cultura? ¿O mi cultura tiene que adaptarse a Dios? Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A veces no, porque la cultura es de alborotada, esa es la cultura de ellos. Quiere decir que entonces Dios tiene que adaptarse a mi cultura. Ahí está la palabra transformación. Ahí tienes que transformarte. Tienes que permitir que Dios transforme tu cultura. Amén. La que sea. Si es muy hyper, si es muy hyper, o lo que sea. Dios, tú tienes que transformarte en la cultura de Dios. Dios te va a ir moldeando, poco a poco. Vayan conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 29 y 30. Primera de Crónicas 16, 29 al 30. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de él. Por eso es que yo siempre trato de que, si puedo, yo me gusta postrarme delante de Dios. Porque hay 2 oraciones en la Biblia que hacían de pie. Primero el publicano y el fariseo. ¿De acuerdo? Dice que el fariseo oraba de pie, diciendo, yo no soy ni como este ni como aquel, yo hago todas las cosas, doy diezmo y doy todo. Así que el fariseo oraba con él mismo. Así que los que oran con él mismo, muchas veces oran de pie. Si tú no puedes orar de pie, no puedes orar de pie porque tienes problemas en las rodillas, te oras sentado. Pero si tú puedes, arrodíllate delante del Rey del Universo. Arrodíllate delante del Rey del Universo. Y la otra, los hipócritas, dice que oran de pie. O sea, hay dos que la Biblia le ponen de que oran de pie. El fariseo y el publicano lo pone ahí,
y también los hipócritas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia, es decir, respétenlo en su presencia. Toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7, versículo 3. 7:3. Segunda de Crónicas 7:3. Aquí está hablando cuando el templo de Salomón fue inaugurado. Todo lo que Dios hizo en ese momento. Dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová. ¿Saben que Dios puso pusieron un altar, invocaron el nombre de Dios, pusieron la ofrenda y Dios respondió la aprobación de él lloviendo fuego sobre ese altar. Cada vez que yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué Caín pensó que su ofrenda no había sido aceptada? ¿Y por qué se dio cuenta de que Dios había aceptado la ofrenda de Abel? Yo me preguntaba, ¿por qué razón? Es porque en el altar de Abel el fuego descendió y consumió toda la ofrenda. Y en el altar de Caín no cayó ni una pizquita. Ahí se dio cuenta él. ¿Por qué Dios no lo había aceptado? Y cada vez que Dios aceptaba una ofrenda, caía fuego del cielo. Fíjate lo que dice aquí. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, es decir, de cabeza en el pavimento, completamente. A veces los musulmanes hacen esto. Los musulmanes cuando ellos van a, y te voy a decir, cada vez que ellos hablan por ahí, aunque no la dicen, dicen las palabras que ellos dicen así, todo el que está a las olas que son, se van de cabeza contra el piso. Ponen su pañito, tácata, y donde estén, ellos se arrodillan ahí a conversar con su Dios. Así es. Dice que se pusieron un rostro en el pavimento. ¿Por qué? Porque conocían la grandeza de Dios. Amén. Porque habían visto su presencia. Porque somos polvo. Somos polvo. Pon tu cabeza en el polvo. Y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque Dios es bueno y Dios nos quiere salvar, mi hermano. Amén. Pero tenemos que ir a Él y postrarnos delante de Jehová. Amén. Ahora fíjate la actitud de Isaías cuando se enfrentó a la santidad de Dios. Fíjate que cuando nos presentamos a la santidad de Dios, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ahí Dios se le muestra. Déjame decirle que Dios no se mostró, Él no vio completamente lo que es el rostro de Dios, porque dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué? Porque si hubiera alguna criatura que lo mirara, quedaría deshecha, consumida. Pero fíjense lo que dice Isaías. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él lo que vio fue la forma de Dios, donde estaba Dios, pero no lo vio. Porque si leemos ahí, vemos que los querubines y todos los serafines lo cubrían. Así que esa es la actitud que debemos tener en la presencia de Dios. Amén.
También Moisés, cuando se encontró con la zarza ardiendo, con la zarza que ardía. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 3, versículos 5 al 6. Ahí podemos ver cuando Moisés, Éxodo capítulo 3, versículos 5 al 6. Estamos viendo la actitud que debemos tener delante de la presencia de Dios. Éxodo 3, 5 y 6. Y dijo, no te acerques. Fíjate, aquí el ángel de Jehová está diciendo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que está, tierra santa es. Es decir, donde está Dios, tú es santo. Santo. Aunque sea una zarza ardiente, aunque sea donde estés, en el campo, donde estés, la presencia de Dios está, es santo. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así que subió su rostro. Y eso me pone a pensar como los ángeles se velan su rostro. Dice que los ángeles se cubren el rostro cuando están delante de la presencia de Dios. Especialmente los querubines y los serafines. Dice que con dos vuelan, pero con dos se cubren el rostro. También los que estaban pintados en el arca. ¿Te acuerdas? Están así, están así. Con las alas, sí. Con las alas están así. Están cubriéndose. Fíjate la actitud de Pedro también, cuando se enfrentó a la santidad de Jesús. En Lucas capítulo 5, versículo 8. Ahí en Lucas capítulo 5, versículo 8 podemos ver. Lucas 5, 8. Pedro había tratado de pescar toda la noche. Y cuando Jesús le dijo, echa tus redes otra vez. Y cuando las redes se estaban rompiendo, cuando cogió tantos peces, fíjense lo que vino y le dijo Pedro. Pedro capítulo, Lucas capítulo 5, versículo 8. Dice así, viendo esto Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, se reconoció. Cuando uno va delante de Dios tiene que reconocer su pecado y ponerse de rodillas delante de Dios. El temor de Jehová nos lleva a la humildad, mi hermano. La palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra o polvo. Somos polvo. Y ante la angusta presencia de Dios, la grandeza del hombre queda abatida en el polvo. Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Todos somos polvo. Por eso debemos ser humildes. Hay mucha gente que son arrogantes. Y ese yo creo que es el pecado principal. El pecado que trajo consigo todos los pecados. La arrogancia. Porque eso fue lo que pensó Satanás en el cielo. Satanás dijo, no, yo soy lindo como me quiero. Qué lindo soy. Y eso es lo que llevó a Satanás a exaltarse por encima de Dios. Vayan conmigo al Salmo 9, versículo 20. Salmo 9, versículo 20. Por eso que debemos pedir desde aquí en adelante a Dios que ponga en nosotros el temor de Dios. Salmo 9, verso 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Pon, Jehová, temor en nosotros. Conozcan las naciones que no son sino que hombres. Ese es el problema que tenemos muchos.
que nos sentimos que somos mejores que todos. Delante de Dios, todos somos polvo. Por eso que dice la Biblia que el que se humille será ensalzado. Y el que se ensalce va a ser humillado. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con en nuestro ego. No creernos mejor que nadie. Porque todos somos, delante de Dios, todos somos iguales. Isaías capítulo 45, versículo 9. Isaías 45, 9. Dice la palabra de Dios. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene mano. Así que vamos nosotros a reclamarle a Dios. Mucha gente, déjame decirle que reclama a Dios. Se encaran con Dios. Eso demuestra lo malcriados que somos. Somos niños malcriados. Delante del Creador, lo que tenemos es que humillarnos. Y lo que nos pase, si Señor me está pasando esto, estoy en tus manos. Haz conmigo tu voluntad. Amén. Es lo único que podemos hacer. Amén. Cuando el rey Nabucodonosor se llenó de orgullo y Dios le quitó la perla de la razón, e inmediatamente se comportó como una bestia bruta. Así que fíjate, todo está en las manos de Dios. Si Dios nos quita algo, quedamos completamente. Dios le quitó a Nabucodonosor la perla de la razón y se quedó como ¿qué? Como un animal. Y empezó a comer ¿qué? Hierba. Y estuvo 7 años comiendo hierba. Y me llama la atención que 7 años comiendo hierba no se murió. Quiere decir que la hierba es buena. Así que mi hermano, no perdamos la razón. Comemos hierba. Vamos otra vez a la naturaleza. Porque hoy en día, y especialmente la que tú siembras en tu casa, vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque todo por ahí está contaminado. Porque a los que cosechan, por ejemplo, los que cosechan cebolla, ajo, lo que sea, no le importa que tú te comas nada con herbicidas ni pesticidas. A ellos lo que les importa es vender. Así que, y este tiempo es para que tú coseches. Y fue cuando él miró al cielo, dice que cuando ese animal miró al cielo, yo me imagino que él que lo que pudo hacer es mirar al cielo como diciendo, pero no tenía razón, no tenía la perla de la razón. Dice que cuando él miró al cielo, Dios le devolvió la razón y entonces reconoció la grandeza de Dios. Jeremías capítulo 23 al 24. Jeremías 9, 23 al 24. Cristo dice la palabra de Dios. Y rápidamente casi estoy terminando ya. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. A veces, si Dios nos da un don, nos alabamos en ese don. Y pensamos de que nosotros tenemos ese don porque nos merecíamos ese don. O porque es nuestro. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Así que la única forma de alabarnos es en esto, en entenderme y conocerme. Así que si vamos a alabarnos, sea en entender y conocer a Dios. Amén. Es como único. Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que la forma de alabarnos como es conocer a Dios, estudiar su palabra y ponerla en práctica cada día. Es lo que tenemos que hacer para poder alabar a Dios. Es la única forma.
Los que temen a Jehová confían en Él. También tenerle temor a Dios es confiar en Dios. En lo que Él dijo que es bueno, en eso voy a andar. Simplemente. Salmo 115, 11. Salmo 115, versículo 11. Por eso que el que confía en Dios no está preocupado. No se preocupa. Si perdiste el trabajo, Dios sabe que tú necesitas trabajar. Porque tú confías en Él, Dios te va a dar lo mejor. Dice, el que teme a Jehová, confía en Jehová. El que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. ¿Quién cree en eso? Amén. Amén. Jehová nuestra ayuda y nuestro escudo. Dice, Amén. si Jehová con nosotros, ¿quién contra ¿Quién contra nosotros? nosotros? Ahí está claramente. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A quién temeré? Porque si Jehová conmigo, ¿quién contra mí? Así que eso es lo que tenemos que tener siempre, mis hermanos. El temor de Él es confiar en Él. El que teme a Dios, confía en Dios. Amén. Amén. El que teme a Jehová se preocupa por los menos afortunados también. Así que el temor de Jehová nos lleva a todo. El temor de Dios nos lleva a tratar con respeto y considerar a los que son menos afortunados que nosotros. Vean conmigo Levítico capítulo 19, versículo 14 al 32. Levítico 19, 14 al 32. Y ya con este versículo termino. Levítico 19, 14 al 32. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová, delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Amén. El temor de Dios nos lleva no solamente a respetarlo a Él, sino también nos lleva también a respetar a nuestros cónyuges, a tener misericordia también del que no es tan afortunado como nosotros, y tener respeto por los demás. Que Dios me los bendiga esta mañana, este sábado, que podamos tener este temor de Dios puesto en nuestros corazones y pidámoslo cada día, Señor. Señor, dame el temor tuyo. Amén. Amén. Ayúdanos a poder confiar en ti plenamente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a arrodillarnos. Aquellos que puedan.